Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Hola Juan, Hola Ernesto, qué alegría verte. lo mismo digo. Ya llegamos al último episodio de esta nueva serie de Inéditos e inconclusos. Es increíble que ya sea la segunda temporada, el 18. Este es el episodio número 18 18. y va a ser un cierre con broche de oro muy, muy feliz porque tenemos a una invitada muy especial que nos sugirió un libro muy interesante. Y además vamos a poder descubrir qué tan realmente reaccionario eres. Así, además, me vas a hacer un test. Sí, porque digamos, después de la forma en que te han difamado en terrenal, lo menos Mm. que podemos hacer es reivindicarte como un auténtico reaccionario, Ah, eso, por favor. Sí, de pura cepa. de pura cepa. Sí. Además, tenemos que tener en cuenta a nuestra querida audiencia que se ha ido manifestando con toda una serie de comentarios durante toda la temporada. Estamos muy agradecidos con la calidez y con la manera en que han recibido nuestro podcast. Y queremos pedirles por favor que lo sigan haciendo. Nosotros terminamos de grabar esta temporada, pero ya tenemos claro cuál es la tercera. O sea, ya al principio, en nuestra primera temporada nos preguntábamos, ¿vamos a seguir? No, en este caso tenemos claro que vamos a seguir. Vamos a contar muchas historias muy interesantes, a descubrir vidas fantásticas, como las dos vidas que se entrelazan hoy. Así es. Y para contar cuáles son esas dos vidas que se entrelazan hoy y quiénes son esos personajes, vamos a invitar a nuestra querida Adriana Roque, que está conectada con nosotros. Hoy sí estamos desde tres ciudades distintas. Hoy estamos desde Bogotá, desde Ciudad de México y desde Ciudad de Panamá. Entonces, Adri, bienvenida a Inéditos Inconclusos. Es una alegría enorme tenerte aquí con nosotros. Hola Juan y hola Ernesto, pues para mí es una alegría y un honor estar acá, invitada para conversar con ustedes esta noche. Eh, Cuéntanos, Adriana, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos propusiste? ¿Cuál fue tu provocación? Bueno, pues yo lo que les propuse a ustedes, que aceptaron muy agraciadamente, es un libro que se llama El hereje y el cortesano de Matthew Stewart y que básicamente nos habla de un muy misterioso y digamos, provocador encuentro que hubo entre dos grandes filósofos de la modernidad temprana, que son Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Y bueno, pues Stuart en su libro realmente nos habla mucho también como de la biografía de ambos y nos va un poco también entrelazando como sus conceptos, sus teorías, sus encuentros, desencuentros, controversias, chismes filosóficos, entre muchas otras cosas. Muy bien, así que como ven, hablaremos hoy de dos filósofos, una pareja de filósofos, una pareja muy peculiar de filósofos, que por supuesto han marcado, pues eso, no solo la modernidad, también el presente. Son dos filósofos de mucha profundidad, pero además filósofos muy contrastantes, muy distintos uno de otro, y por eso, en buena medida, platicar de cómo se encuentran es platicar también de las enormes diferencias que tienen entre sí. Es decir, porque no solo se encuentran dos individuos y dos formas de pensar, sino dos formas de vivir, dos maneras de afrontar el ser filósofo, porque una de las cosas, quizás una de las cosas más interesantes es en qué momento de sus vidas se encuentran. Porque cuando se encuentran y se encuentran en La Haya, Spinoza tiene 44 años de vida, pero va a vivir 3 meses más. Es decir, en el momento en que Leibniz y Spinoza se encuentran, Spinoza está a punto de morir. Muy joven, pero a punto de morir. Por el contrario,
Leibniz tiene 30 años y todavía va a vivir casi 40 años más. Y eso es parte como del contraste entre estos dos personajes. Se encuentran en momentos muy distintos de su vida que marcan las diferencias fundamentales, digamos, de su vida, ¿no? Leibniz con una vida amplia de muchos años, mientras que Spinoza en realidad vivirá muy poco tiempo. Y claro, se sabe poco del encuentro, pero sabemos mucho de cuál es la circunstancia en la que llegan y por qué es tan diferente una y otra. Inéditos e inconclusos. Adriana, platícanos de Spinoza. ¿Cómo llega? ¿Quién es? Eh, bueno, pues Spinoza, Bueno, Spinoza es el hereje, ¿no? exacto. Sí, entonces comenzando, ¿no? Por el nombre del libro, El hereje y el cortesano, el hereje es Spinoza, y el cortesano, por supuesto, es Leibniz. Y Spinoza es conocido como un hereje, básicamente porque muy temprano en su vida fue excomulgado de la sinagoga, de la cual hacía parte en Ámsterdam. Pero un poquito antes de eso, vale la pena mencionar que pues Spinoza era un judío descendiente pues de judíos portugueses que migraron en algún punto a Holanda, pues a los Países Bajos, un poco como en huyendo de esta persecución que sucedió en España hacia los judíos en el siglo XVI, si no estoy mal. Ujú. Y llegan a Holanda, el Espinosa incluso se gana un poco como no este mote de el marrano de la razón, por ser como el racionalista por excelencia de la modernidad temprana, judío, pero usando este concepto o este apodo de marrano que era lo que hacían un poco con los judíos conversos en España para descubrir si eran conversos o no, y es que los invitaban a cenar después de que se habían convertido, supuestamente. Muchos de ellos se convertían públicamente, pero seguían, digamos, puertas adentro de su casa, practicando el judaísmo, y les invitaban a cenar y les daban cerdo, que pues en teoría no pueden comer. Y a los que, pues en efecto, descubrían que realmente no eran honestos en su conversión, pues les decían marranos. Y así, digamos, lo han caracterizado durante mucho tiempo Spinoza por ser, digamos, judío huyendo de España. Él es hijo de un mercader importante en Ámsterdam, ¿no? Algo así como el equivalente a una clase media actualmente, de pronto un poquito más acomodado. Y desde muy joven es un hombre, pues un chico muy brillante, ¿no? Como en los estudios de latín, de las escrituras, pero también desde muy joven comienza a cuestionar todos los dogmas que le están siendo enseñados a través de las escrituras. Y eventualmente, digamos, su duda y su oposición y su controversia frente a estos dogmas lo llevan a recibir acusaciones de herejía, porque gran parte, digamos, de sus reflexiones también igual filtradas por un cartesianismo muy fuerte al inicio de su pensamiento, ¿no? Como una influencia muy grande de Descartes en la idea de el método de la razón, ¿no? Como el pensamiento claro y distinto, la reflexión racional. Él trata de llevar eso a sus estudios y llevar eso allá le lleva un poco como a afirmar muchas herejías frente principalmente a la noción de Dios y pues frente a los misterios y los dogmas principales pues del judaísmo y también un poco como del cristianismo y de cualquier religión monoteísta con un Dios trascendente. Y Eventualmente, dime. todo eso lo hace sin haber escrito mucho. Es decir, él se gana la la expulsión de la sinagoga sin haber puesto todas esas herejías en un libro. Exacto. La gente se entera que él piensa esto. A mí me impresiona eso. Sí, porque además Él conversaría, o sea, en ese momento todo esto sucede como en el discurrir, digamos, de las clases, ¿no? Como los lugares donde se encuentran pues a conversar, a reflexionar, a dialogar. Luego, en algunas ocasiones, digamos, como que eso se decanta en escritos, pero inicialmente
es a través de estas lecciones y de correspondencias también, ¿no? Entonces, como que ahí comienza a ver como esa construcción muy moderna del conocimiento a través de las cartas, que es algo fascinante. Y él, incluso antes de escribir su gran obra, pues ya fue expulsado, sí, expulsado de la sinagoga, Excomulgado. excomulgado, gracias, cómo se me olvidó la palabra. Y si uno lee el texto de excomunión de Spinoza es bastante fuerte, Uy, ¿no? No solo lo apartan, lo expulsan de la comunidad, sino que además prohíben a la gente acercarse a él, hablar con él, escribir cualquier cosa que haya escrito, escribirle a él, ¿no? Dirigirse de cualquier manera y ni siquiera considerarlo en el espacio público, ¿no? Mirarlo sí. es prohibido. Le desean todos los males posibles en todos los aspectos posibles de la existencia. Es una cosa brutal. Yo lo tengo aquí. Dice, por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley y con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea el día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en los libros de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritos en el libro de la ley. Pero ustedes que son fieles al Señor, vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Mm, Es brutal. pavoroso, es decir, es la fulminación, la negación de la existencia. Sí, expulsado parece poco, Exacto. pero Sí. sí, o sea, es una palabra que no termina de decirlo. Entonces, deja al pobre muchacho de 20, 26, 20 algo. Más o menos, sí, Sí, muy Más o joven. menos, muy joven, porque Spinoza nace el 24 de noviembre de 1632 y es expulsado, el 27 de julio del 56. ajá, exactamente. O sea, tiene 26 años 20. 26, o tal 16 cual. años. No, No, oh, 42, sí, 10, 26 años, ¿no? 26, sí, 16 24, más 8. 24. 24. 24, 26, 24, 24, por ahí. Las 24. matemáticas no son nuestro fuerte, definitivamente. Pero lo increíble es que entonces se configura casi que una doble expulsión, porque ya hay una sospecha sobre todo judío en ese momento. Ujú. Y además, que ni los judíos se lo aguanten, es una cosa pues todavía más fuerte. Entonces no, se queda sin comunidad. Ujú, Pero, pero ahí pasan cosas. Antes de pasar a seguir en la historia, yo quiero explicar qué fue lo que hizo, qué fue lo que pensó un poquito. Porque pues sí, o sea, no aceptar los dogmas es una cosa, pero el tipo llega a decir, después de haber estudiado la Biblia, porque él estudió casi como si lo hubieran preparado para ser rabino, solo que por desgracias familiares no pudo continuar sus estudios Ujú. de tal manera que se convirtiera efectivamente en un rabino, pero todos los estudios del Talmud y la Torá y el hebreo, todo eso lo hizo. Después de ello a Descartes y aprendió latín, claro, pero el tipo leyendo la Biblia se da cuenta, esto no lo escribió Moisés, ni lo escribió una sola persona, esto no lo dictó Dios, este es el producto de muchas manos y de muchas voces en muchísimo tiempo. O sea, es una cosa que hoy día cualquier lector, bueno, cualquier lector que no sea de ciertas latitudes, porque
Hoy todavía hay gente, encontramos grupos y comunidades que creen que en la literalidad de la Biblia, pero digamos que esta es una afirmación que hoy día le parece a uno obvia, pero es que de las primeras personas en decirla y sostenerla en su cabeza y en su conversación y en su correspondencia es Baruch Spinoza. Eso es atroz. Pero al mismo tiempo, el tipo dice, oiga, aquí no hay nada en toda la Biblia que nos diga que Dios es inmaterial. Entonces Dios debe tener cuerpo. Es una cosa rarísima. O sea, relacionar la idea de Dios con la idea de cuerpo es de locos para la racionalidad de la época. Y la otra cosa es la inmortalidad del alma. Entonces, el Dios de la religión no funciona. La ley no aplica. La ley de Moisés es una vaina vieja, anacrónica y no resulta vinculante para los hebreos, que además no son el pueblo elegido. El tipo dice eso. No son, no, fueron el pueblo elegido porque les tocó una circunstancia histórica viejísima que no aplica tampoco. Entonces, ni el Dios es lo que creen que es, ni la escritura es lo que creen que es, ni el alma es lo que creen que es, y el tipo no va a salir de esas opiniones. Le ofrecen plata en un momento dado Claro, para que cambie de opinión. sí, le ofrecen plata para que, digamos, se quede un poquito callado y lo mantengan un poco ahí, porque igual él había heredado, ¿no? El negocio familiar, era un mercader conocido en Ámsterdam, pero él dice, podrían ofrecerme, ¿no? No sé cuántos florines, 100.000 florines, y no me convencerían ir en contra Sí, de la razón, porque además de todo lo que dice, una de las grandes herejías es decir, es que Dios no elige nada, ¿sí? Dios no tiene voluntad. Dios no es una persona o una especie de persona superior por allá que dice, voy a elegir este mundo, ¿no? Voy a darle libertad a estas personas y voy a juzgar, que es lo que hace. sí. Y voy a tener, digamos, estos estándares morales de bien y mal. Y dice, no, Dios es la naturaleza, ¿no? Pero no solo la naturaleza como el bosque, que también, ¿no? Sino la naturaleza es como esa potencia de acción y de creación constante. Eso es Dios, ¿no? Eso es lo divino en todo. Pero en ese Y sentido, es indiferente con respecto a los seres exacto, humanos. no le puede importar menos lo que hagamos. No, no los ama, no le importa, no los juzga. Exacto. Es decir, con Spinoza, digamos que hay como una especie de anotación casi que notarial, es como el final del Dios de la religión. Es decir, conceptualmente, Ujú. el término Dios no aplica a lo que las religiones hasta ahora han dicho con ese término. Para Spinoza, la divinidad es, es el conjunto de la realidad. Sí, nuestros escuchas podrán saber ahora por qué no solo lo excomulgaron, sino que incluso previamente intentaron atentar contra su vida. Ay, sí, señor. Cierto. Porque es un evento importantísimo, porque no solo es esta pérdida de la comunidad, sino que incluso es literalmente un atentado contra su vida que lo dejará marcado. Una de las cosas que pasan en su encuentro con Leibniz es que Spinoza le muestra el abrigo que traía el día que atentaron con él, donde se ve el lugar por donde el cuchillo, el objeto La con el daga venía así. Ujú, ujú, haga, venía, y que por fortuna no le hizo daño, pero nos permite entender el grado de hereje que tenía. Es decir, ujú. era alguien que estaba poniendo en cuestión no solo, digamos, las creencias de la comunidad judía, sino que en realidad estaba poniendo en cuestión la idea de Dios en general, justo como lo decía Juan hace un momento. Pero incluso previamente, porque estos son elementos que van a afectar un poco el desarrollo de la vida de Spinoza, es que incluso un par de años antes, en 1654, tiene una especie como de bienio, en fin, un par de años verdaderamente terribles, Uy, porque muere el hermano, muere la hermana, muere el padre, en fin, se le mueren todos sus familiares y él le da
el negocio familiar, que importan frutas pasas y azúcar, porque una de las cosas que es muy interesante en la vida de Spinoza es esa mezcla de dedicación a la filosofía y al mismo tiempo a la vida a comercial la vida práctica. y práctica, porque va a ser del grupo de comerciantes de donde van a salir los amigos que luego se van a convertir como en su familia más adelante, después de todos estos terribles incidentes alrededor de la sinagoga y el intento de homicidio, en fin, ¿no? Entonces es interesante cómo justo Spinoza, bueno, por un lado va a cerrar el negocio familiar, lo va a terminar liquidando porque ya estaba un poco en decadencia. Sí, los piratas lo fregaron. Los piratas capturaron Ujú. como 3 barcos seguidos. El tipo con... yo trataba de imaginarme qué es lo que estaba vendiendo Espinosa. Uvas pasas, frutas como cristalizadas, ya convertidas casi en azúcar, más azúcar del Brasil. Y justo los piratas ingleses le caen al último cargamento de azúcar y ya no... Lo quiebra. Sí, la quiebra, no se puede recuperar. Pero ahí se produce entonces porque deja ese negocio y entonces empieza a pulir lentes Ah, sí. Ujú. y va a ser de lo que va a vivir todo el resto de la vida. Y parece que era muy bueno en eso. Ujú. Sí, Que, que era el sí, gran experto. Y cuando decimos pulir lentes, no solo pulir lentes de los que se usan de para los anteojos, a los anteojos, sino lentes especializados, es decir, los que se usan para los microscopios y para los telescopios. los telescopios. Ujú. Sí, Entonces, lo que tenemos es, perdón, adelante. no, iba solo a notar que también, claro, en el momento en que está pues esta digamos como idea, metáfora muy bonita de Spinoza, como puliendo los lentes, ¿no? Con los que podemos ver la realidad, pero también lo interesante de ver, porque él, claro, sí recibía, ¿no? Ujú. Como ingresos por su trabajo, pues, de pulir lentes, pero él también recibía ingresos de sus amigos, Sí. ¿no? De esa, un poco esa familia escogida a través de la razón y el encuentro de ideas y la discusión y que es casi de alguna manera clandestina porque ya sabemos que no solo excomulgan a Spinoza, sino que le prohíben a la gente que reconozca su existencia. Ujú. Entonces, Sí, sí, incluso Simón Birs, de Birs, que es un amigo suyo, le deja una pensión. ujú, Sí. Y él la rebaja. y el- Sí. Le habían dejado 500 florines, no sé qué. Y el tipo dice, no, dame 300 porque si no me complica la vida tener tanto dinero. Y, ¿cómo así? Un poco lo que es interesante trazar, porque este va a ser parte del contraste que tiene con Leibniz, porque en realidad no solo es que sus ideas tengan diferencias profundas y traten de resolver algunos de los problemas metafísicos y éticos principales de manera distinta, sino que personalmente son muy Mi diferentes. carácter. Es decir, esto que tú destacas ahora de que rechaza incluso la totalidad de la pensión, hace que Spinoza sea siempre una persona muy austera. ujú, Y sus enemigos se imaginaban que si era ateo, el tipo tenía que ser el desastre, como el exceso, la vida llena de lujos, la vida llena de ebriedad y sí, de exageraciones, y todo lo contrario, es un santo. sí, El Sí. tipo, pues, tiene una vida supremamente moderada, altamente monótona, muy bien repartida, la parte del trabajo práctico por la mañana cuando hay luz y la parte del trabajo teórico por la tarde cuando ya puede estar a la luz de la vela, ya no puliendo lentes, sino puliendo sus ideas. Y entonces sí, unos hábitos y una frugalidad, un ascetismo muy grandes. Ahora, el tipo no era un miserable. Es muy chistoso cuando le hacen el inventario a sus pertenencias al final de su vida. El tipo tenía 2 pantalones y 7 camisas y un par de zapatos, pero todo era de buena calidad. O sea, no tenía casi, mm, pero se había esforzado porque fueran cosas que, pues, que no estaba descuidado. No le importaba estar a la moda ni tener lujos para nada, pero el tipo sí se cuidaba lo suficiente para poder vivir. Sí, claro, porque él pensaba que había que cuidar el cuerpo para poder cuidar el alma.
claro, Exacto. y la mente. Es decir, para poder tener claro, capacidades para pensar, no podías vivir entregado ni a la juerga ni a la miseria, sino que claro. tenías que ser muy, Mesurado, muy mesurado, sí, sí. ¿no? Y Y también, además, o sea, mesurado y agradable, porque decían también que él era muy agradable en la conversación. O sea, que igual quien tuviera oportunidad de sentarse a conversar con él, era un tipo ecuánime, agradable, tranquilo, ¿no? O sea, como que tenía fama de ser muy buen conversador, persuasivo, que es algo que de pronto uno no esperaría de alguien que es casi Un monje. un ermitaño, un monje. sí, Porque no lo es, ¿no? Porque justo lo que Ujú. está es rodeado de amigos, con una vida comercial por la mañana que es limitada si se quiere, porque vende lentes, pero es un hombre que mantiene además una correspondencia intensísima con personajes claves en toda Europa. Es realmente un buen conversador, tiene muy buenos amigos que están con él, tiene esta vida pública, ¿no? sí, Y sin embargo, es que el contraste es interesante porque como que en ese ámbito, además se da tiempo para escribir libros, sí, pero libros que van a circular de una manera muy peculiar, sí. inéditos e inconclusos. Ahora, hay que decir que el tipo está en un Ámsterdam muy particular. Es como una época de oro en el que todavía hay una gran tolerancia, no solo religiosa, sino intelectual. La industria editorial es absolutamente saludable. Hay como 400 librerías en toda la ciudad. El tipo tiene una vida social porque sus amigos lo visitan. Efectivamente, tanto que en un momento dado se cambia de ciudad para estar más, para tener más tiempo libre, para no socializar tanto. Es y de hecho cambia de residencia 2 veces, precisamente buscando cada vez mayor tiempo para lo suyo y menos vida social, pero igual los amigos llegan donde él esté. Exacto. Y además, o sea, en el contexto en el que está Spinoza, es interesante también recordar que hubo un pequeño momento en que los Países Bajos dejó de ser un reino. Tuvo un pequeño momento republicano en el cual Spinoza estaba vivo escribiendo, digamos, Sí, en la seclusión de su habitación, de su segundo piso en La Haya, pero fue un pequeño momento republicano de Holanda que luego volvió, digamos, a ser un reino, pero que también gran parte de sus amistades eran todos estos hombres republicanos que, digamos, abogaban por la caída de la monarquía, por un estado secular, por, ¿no? Como libertades personales, por la separación de iglesia y estado, y él un poco personifica o trata de personificar esos valores, así como los defiende en sus ideas. de hecho, varios amigos de él pues caen Ujú. no tanto por ser amigos suyos, sino porque esas ideas que eran comunes a esos círculos, pues les traen la desgracia, porque hay una como, hay sí, una reacción teocrática. Varios pastores protestantes, luteranos, se están como volviendo a la carga, como para retomar el control del Estado pues para una religión. Y caen en desgracia algunos amigos suyos y él trata siempre de ser cauto. De hecho, él mismo dice, acuña como un ex libris, diría yo, un sello que tiene espinas y dice caute, como cuidado. Es como el emblema de su comportamiento. Es la modestia encarnada. Así es. Pero es una modestia que al mismo tiempo es como una modestia arrogante o como muy segura de sí misma. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, pues a él también como que y es cierto, o sea, incluso quienes somos fans de su filosofía, debemos aceptar que él era un poco arrogante frente a lo que uno llamaría en este momento algo así como el pueblo, ¿no? Como el gran conjunto de la gente, ¿no? Por supuesto que aboga siempre por un Estado demócrata y abierto y libre y donde todo el mundo lo dice así, ¿no? Pueda pensar lo que quiera y pueda decir lo que piensa sin peligro, ¿no? Ese es como el mejor Estado para él. Pero al mismo tiempo él dice, pero pues realmente mucha gente
no piensa muy claramente ni realmente dice cosas con mucho sentido. Y en un punto él dice, y no debemos esforzarnos por convencer a todo el mundo, realmente no es necesario. Mientras, digamos, aseguremos el estado básico, no hay que convencer a todo el mundo, solo algunos lograrán, ¿no?, llegar a este estado de la razón. Ese estilo de ideas aparece, es que me acabo de acordar de ese libro, uno de los primeros escritos de Spinoza, que se llama El Tratado de la Reforma del Entendimiento, Ujú. que ese era el camino para introducirnos a Spinoza en mis viejos tiempos, en una edición preparada por la Universidad Nacional de Bogotá, muy buena, y que tiene además elementos autobiográficos, donde Spinoza se está tratando de decir a sí mismo cómo la filosofía le puede ayudar a ser feliz, buscando una mejora de su comprensión de la realidad. Como que ese es el camino. O sea, un racionalismo activo, un racionalismo que tiene connotaciones no solo epistemológicas, todo esto es ético y político. Esa es una connotación que el biógrafo que estamos siguiendo, que estamos comentando, marca mucho. La conexión entre, o sea, estos racionalistas no son tipos que están por allá pensando en una teoría totalmente abstracta, sino todo lo contrario. Su pensamiento tiene una base política y un objetivo moral concreto, y en el caso de Spinoza se trata de que la filosofía nos lleva a la felicidad. Y lo que es importante, quizás para mí en este momento, es explicar, digamos, la circunstancia en que se produce el pensamiento de Spinoza. Justo ustedes apuntaban que se da en un momento de esplendor en la ciudad de Ámsterdam y en otras ciudades de los Países Bajos, y que, digamos, este esplendor, que es un esplendor comercial y cultural, se ve de alguna manera complicado por la convivencia de muchas religiones al mismo tiempo, que además ese parece ser como el gran problema de Europa, ¿no? Tienes Mm. a los judíos por un lado, tienes a los protestantes y sus variantes por otras, tienes a los católicos por otro lado, no se ponen de acuerdo, cada uno tiene una idea de Dios distinta. Y entonces parece que Spinoza lo que intenta es tratar de conciliar la libertad de la vida republicana con una concepción de la divinidad que no busca cerrar puertas o condicionar la vida republicana, apartándola, digamos, de eso, de la ruta republicana. Y entonces, claro, trata de pensar en un Dios que no tenga implicaciones teológicas, religiosas profundas. Sí, pero eso va a implicar también que diga, es que la religión propiamente es una manera de contar cuentos que no son ciertos, pero que a la gente le sirven como para desfogarse. Tiene unas pasiones que por ahí pueden salir, y pues sí, lo que pasa es que no podemos decir que esa es la naturaleza de la religión, pero para él, o sea, religión y superstición van juntas, o sea, son la misma cosa. Sí, es un montón de mentiras que sirven para que la mayoría de la gente que son limitados, por decirlo elegantemente, en sus capacidades cognitivas y que no ni pueden, ni quieren, ni desean, ni valoran entender el mundo, ni pensar con la plenitud de sus potencias, para esa gente está bien la religión. Y eso, o sea, dicho como manera de resolver el asunto, es muy paradójico, porque, es decir, lo mete en más problemas de los que lo saca, obviamente. Sí, claro. Parece Sí. una solución. Pues, hombre, ¿qué nos vamos a preguntar, a preocupar por religiones? Pongamos una vaina en la que todo el mundo pueda desfogar sus pasiones sanamente y ya. O pongámosle también un límite a la fantasía, de alguna manera, un límite político a la fantasía, casi Ujú. porque claro, así como es una superstición, él dice realmente igual, incluso no sé, los cuentos, no sé si los llamaría fábulas, pero las historias que nos cuentan las escrituras Los mitos. en sí mismos no son ni buenos ni malos, ¿no? Sino cómo se usan realmente es donde está el peligro. Y él dice, claro, se usan para manipular, para oprimir, para manejar, para controlar, ¿no? Entonces él dice, incluso en el Tratado Teológico Político, que es uno de sus libros como a mitad de camino, por así decirlo, mientras va escribiendo su ética, interrumpe y escribe este tratado. Él dice, la historia de Jesús
como una historia, como algo que nos cuenta una moraleja de cómo vivir la vida, es supremamente útil. Digo, usando la imaginación y si uno lee las escrituras y lee los evangelios y ve cómo actuaba Jesús, es una gran guía de vida, mientras no se utilice para manipular, ¿no? Que es como ese trasfondo un poco político de esa superstición, Sí. que es lo que me parece también, a él ya no le importa nada, él dice, me voy a ir, mejor dicho, con toda, y se las voy a cantar. Claro, porque ahora que lo explicas así, Adriana, claramente lo que le importa mucho, lo que es muy importante a Spinoza es cómo Spinoza introduce la razón en todo esto. Es decir, cómo el Dios tiene que ser racional, cómo tenemos que poder distinguir entre los meros cuentos y la verdad. Y entonces él empieza a navegar en un mundo completamente nuevo y además a pensar en Dios en un mundo completamente nuevo. Y creo que con esto nos podemos dar cuenta de lo peligroso que era Spinoza. Claro, Mm, se le ocurre a él por primera vez una cosa como, además de lo que acabas de decir que el Estado se debe a los individuos que lo conforman y no al revés. ujú, O sea, tiene una idea contractualista de la fundación del Estado, efectivamente. Los ciudadanos conceden su poder al soberano, pero el soberano se debe a la felicidad de los individuos y a la libertad general del país. Entonces, está permanentemente refrendando, porque teníamos el antecedente de Hobbes ujú. que decía, nos fregamos, creamos el Leviatán y el Estado es el soberano y el Leviatán comienza a hacer todo para sobrevivir y para permanecer en la soberanía. Pero Spinoza dice, no, eso lo podemos revisar cada vez que queramos. Entonces, son dos cosas. El problema de la verdad, de la religión y la supremacía de Dios sobre todas las cosas, además de lo que implica del clero y su mensaje. Y por el otro lado, la naturaleza del poder político. Y además es una cosa preciosa. O sea, yo disfruto mucho Spinoza. Tengo que ver, o sea, una de las grandes cosas que permite el haber estudiado tantos años a Aristóteles es ver cómo ese mundo salta en mil pedazos cuando Spinoza comienza a pensar, pero es tan bello filosóficamente que uno agradece poder ver sí, que uno se complace en esa anarquía para que veas, Ernesto. Entonces uno dice, entonces aparece el reaccionario, pero ya después veremos con el otro lado cómo aparece el que se queja de todo esto. Sí, claro, porque yo un poco el ambiente que quiero crear ahora es el ambiente de quién era Spinoza cuando Leibniz se va a encontrar con él. Mm. Es decir, era un hombre al que le habían prohibido la circulación de un libro. Había publicado con su nombre un libro. Había publicado Uno solo. uno solo. Sí. Los principios de la filosofía de Descartes. Ah, Exacto. Y luego ya había publicado de forma anónima el Tratado Teológico Político, pero ese fue prohibido de inmediato. Y todo el mundo sabía que era de Spinoza. y todo el mundo lo quería, además. Es Exacto. chistoso, claro, y ahí comienza todo el mundo a mandarle cartas y uno comienza como, o sea, todo el mundo está en desacuerdo con lo que dijo Spinoza, qué desgracia, o sea, si uno había escuchado todos los insultos de la condenación, de todas maneras, las correspondencias que corren por todos los círculos intelectuales de Europa, este tipo es una desgracia, es lo peor que pudo, o sea, este libro fue escrito en el infierno, el Tratado Teológico Político, Ujú, pero todo el mundo quiere una copia. Es increíble eso, ujú. es increíble eso. Y que tenga tanto impacto un personaje que no hace parte de la élite científica de Europa, de ninguna de las Sociedades, Royal Society, nada, nada, no hace parte de absolutamente nada, pero pero todo el mundo todos lo los conoce. miembros le escriben. Por eso, no se mueve su casa, todo ocurre fuera, Sí. ¿no? O sea, yo conforme lo leía, yo decía, es bueno, es que no sé cómo suene para ustedes, pero es como el chile piquín, ¿no? Que ¿Cómo es? el chile piquín es ¿Cómo es? este chile polvo que se lo puedes añadir a todo, a la fruta, Ujú. Adriana sabe, Como el Tajín. exacto, Ah, ya que Ajá. ¿no? Que le puedes lo agregar. puedes poner en el borde de un vaso para un cóctel.
o Ajá. para una cerveza chelada, una cosa. Exactamente. O al mango, se lo O, pones al o mango. puedes, o puedes agarrar una paleta y remojarla en el polvo y comértela, ¿no? El chile piquín. O sea, el chiste es que es algo que es agridulce y que quieres evitar, pero que todo mundo quiere un poco más y un poco más y un poco más, ¿no? Mm. Entonces yo me imagino que Spinoza era eso. Nadie quería ser relacionado con Spinoza, pero todos querían leer a Spinoza. Nadie quería ser relacionado con Spinoza y todo el mundo le escribía a Spinoza. Y uno de esos que le escribe a Spinoza es Leibniz. La historia de cómo le escribe es bonita porque es a través de un personaje que va a ser muy importante, que es Henry Oldenburg, que es el secretario de la Royal Society de Londres, que lo va a poner en contacto con alguien que era amigo de Spinoza. Sí, el matemático este lead, no, es que es un poquito, House. sí, una cosa así. ¿Sí? Este matemático, Sí. amigo de Spinoza, va a Londres, se encuentra con Oldenburg, pero después va a bajar a París por alguna, o sea, el tipo está como en un tour y se va de Londres a París. Y en los círculos en los que Leibniz está tratando de meterse, que son los de Arnaud y Mersenne, que son otra élite de la, pues, la sociedad de París, la pues, sociedad científica francesa, logran conocerse. Entonces, Leibniz, que tenía tantas ganas, porque ya había leído el Tratado Teológico Político, Ujú. quería de todas maneras conectar. Entonces comienza uno a ver cómo en ese tiempo que la libertad era escasa, o sea, había libertad, pero tenían que manejarla con pinzas. Entonces toda la gente, pues escribe cartas, las cartas se riegan por todos lados, pero las cartas tienen que estar escritas de una determinada manera y no llegan por el correo. No es que haya un sistema postal y que uno pone una carta en París y llega a Ámsterdam, sino que alguien la tiene que llevar. Pero esa persona que la lleva, si se dice muy explícitamente que esa persona la llevó, entonces esa persona puede quedar marcada por haberla llevado. Entonces todo el mundo tiene que dorar la píldora de mil maneras, de las formas más elegantes, para que por fin una carta a Spinoza. Y hay que decir, porque es un dato importante, que este emisario que al final va a poner en contacto a Leibniz con Spinoza, lleva las primeras partes manuscritas de la Ética, Ah, sí, señor. Ujú. Qué pedazos. que Spinoza le pide que no se las enseña absolutamente a nadie, pero ya sabremos cómo es. Se las enseña a todo el mundo. No, se las enseña a Leibniz, Ah, sí, A a señor. Leibniz. Leibniz. O sea, no se las enseña a nadie más, pero Leibniz lo enreda, como ya sabremos que era capaz de enredar a mucha gente para que se las mostrara. Es verdad. Y entonces empieza una correspondencia en donde Leibniz lo que quiere saber son las ideas sobre Dios de Spinoza. Sí, pero no se lo dice. Lo primero que le hace un montón de preguntas sobre óptica, pero Spinoza lo ve venir. Claro. Ajá. Le llega una carta muy elogiosa, muy amable, lo que sea. Tengo unas preguntas sobre óptica y sus opiniones sobre los lentes. ¿Y qué carajo? Spinoza dice, no, señor, yo sé. O sea, le responde cualquier, o sea, le resuelve el problema en un plumazo y le responde y que o sea, prácticamente le dice, ¿quiere que le mande el Tratado Teológico Político? Ujú. Sí. Oh, sí. Sí, sí, por eso. Pero entonces pongámonos un poco en la posición de Leibniz ahora, en la que Leibniz le está escribiendo a un hereje, a un señor que tiene fama de ser peligroso, de ser ateo, de decir unas cosas que espantan a todo mundo, incluyendo al propio Leibniz, por ejemplo. Pero aún así Leibniz, que, todo hay que decirlo, tenía esta ambición de pertenecer al círculo de De los... los más grandes intelectuales. El tipo quería, o sea, la posición de genio, Sí. o sea, si alguien la ha deseado así como el carácter, o sea, quiero ser declarado el genio del universo, esa la deseaba Leibniz, porque había tipos muy, o sea, a los que todo el mundo les reconocía el valor, pero ya eran unos señores grandísimos como Arnaud y Malebranche y Huygens, que estaba también por ahí, que la gente los reconocía como personas que sabían mucho. Pero Leibniz era un desconocido en ese momento, era un enano, pero sí se creía lo máximo. El tipo se Y no creía había escrito ningún libro de filosofía hasta ese momento. de filosofía, no, había escrito la cosa del arte combinatoria, había escrito bueno, ahorita hablamos de eso, pero sí, mayor cosa de filosofía, o sea, nada.
¿no? pero también había pensado cosas. Es decir, es chistoso, o sea, Y había escrito mucho sobre derecho. había escrito sobre derecho, efectivamente, y había escrito Ujú. las contestaciones católicas o las disertaciones, las respuestas católicas, una cosa así. Ahí ya aparecían sus ideas sobre Dios. Se empezaban a colar sus ideas. Exacto. Pero entonces, ¿por qué no hacemos como una especie de, nos quedamos aquí y preguntémonos ahora qué hacía Leibniz en París? Cómo había llegado a París Ok. y cómo había deseado escribirse con Spinoza. Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas. El título del capítulo que habla de Leibniz en París es Leibniz in Love. ¿Te acuerdas, Adri? Sí, porque además Leibniz, bueno, igual es un tipo brillante también, ¿no? Yo siento que lo que él tiene, que es también fascinante, es como está, o sea, es insaciable, digamos, en la cantidad de cosas que quiere saber de distintas cosas, ¿no? Como de distintas disciplinas, y entonces él en su afán, digamos, también es considerado un joven muy brillante, también aprende latín muy rápidamente, estudia derecho, quiere luego aplicar, o sea, quiere ser reconocido como doctor, ¿no? Pero es muy joven, le dicen, usted es muy joven. Es hijo de un profesor de filosofía de la Universidad de Leipzig. Además, de ahí es que él no, Sí, nace con biblioteca heredada ipso facto. exacto, para aprender de primera mano todo. Y él llega, Jovencito entra a la universidad. sí, no me acuerdo ni Sí, siquiera, como 14 años, una cosa así loca. como sí, Sí, muy, sí. muy joven. Y es a los 19, ¿no? Que él quiere, que él aplica pues para esto, A que le para den el ser doctor, doctorado. digamos, para que le den Sí, el y doctorado. le dicen que no. Y le dice, no, usted está muy joven para eso, todavía no. Entonces él sigue, ¿no? Pero se va a otra universidad y en un año lo saca. Ajá. ¿Te acuerdas ese cuento de que el tipo va a hacer su disertación y va a defender su tesis? Hace un discurso en un latín súper fluido Ujú. y la gente queda admirada, pero después dice, ay, les quiero leer unos versos y comienza a leer y trastabilla porque el tipo escribe muy chiquito y entonces no tiene la misma fluidez. Y le dicen, pero usted, ¿por qué? Si se memorizó el discurso, ¿por qué no se memorizó los versos? Y el tipo dice, es que No memoricé nada. yo no estaba repitiendo nada, yo hablo así en latín. Ujú. Y cuando miran el texto que había pasado, efectivamente, el tipo hablaba fluido y tenía un problema a la hora de recitar porque estaba leyendo una letra muy chiquita, pero era un genio del latín. O sea, comenzando por eso, pues estaba graduando además de doctor en Derecho. Sí, pero era un genio de latín, era un genio del derecho, era un genio en matemáticas y va a ser un genio en filosofía. O sea, es un monstruo Leibniz, en muchos sentidos. Sí, es un omnívoro además, o sea, tiene miles de intereses prácticos, le interesa la cronometría, le interesa La óptica. la óptica, medir distancias, calcular cosas, inventar máquinas. Sí, sí. El tipo por ahí es que submarinos y cuánta cosa. Inventar también conspiraciones políticas, como veremos, ¿no? Tener planes para conspiraciones políticas. Para conseguir irse a París. Pero fíjate que yo les quería contar que previamente leí una biografía de Leibniz, de María Rosa Antonassa, que se llama Leibniz and Intellectual Biography, que es atosigante, porque va detallando cada una de las cosas que Leibniz está haciendo. Y entonces se vuelve terrorífico, es decir, porque tiene una capacidad de trabajo absolutamente demencial. O sea, puede estar en 8 pistas al mismo tiempo. Puede estar discurriendo y haciendo textos políticos y textos jurídicos y al mismo tiempo estar, en fin, trabajando políticamente ciertas cosas. Y entonces, una de las cosas valiosas que tiene este texto que hemos estado platicando aquí del hereje y el cortesano, en donde por supuesto el cortesano es Leibniz, es que nos muestra una
yo quiero pensar una idea menos atosigante de lo que es Leibniz, porque de veras Leibniz a veces pienso que es demasiado para cualquier cosa, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero uno de los rasgos, no lo hemos dicho, pero antes de hablar de los rasgos, Leibniz nace en julio primero en Leipzig en 1646. Va a ser autodidacta, finalmente acabará siendo doctor en filosofía y en 1667 entra al servicio del elector de Maguncia como consejero legal y diplomático. Y ahí se le ocurre una de las cosas que me parece más divertidas de toda su vida, porque combina de manera muy astuta una idea política con su deseo de ir a París. Porque una de las características que tiene Leibniz, por lo menos Stuart es una de las cosas que quiere destacar de Leibniz, es que siempre tuvo un jefe. O sea, justo al contrario de Spinoza, Y siempre está buscando un jefe. Ujú. siempre está buscando un jefe. Y entonces, en este caso, el elector. Y entonces al elector le presenta algo que se llama el plan egipcio, que es fabuloso. La idea del plan es ir a convencer a Luis XVI, que en ese momento era rey de Francia, de que era una buena idea que invadiera Egipto, porque de esa manera dejaba de tener sus ojos puestos en lo que hoy es Alemania y lo que es Europa en general, para entretenerse tratando de conquistar Egipto. Una guerra para dejar a todo el mundo contento. Es una cosa, es muy chistoso eso. Exacto, ¿no? Entonces convence a su jefe de que es buena idea que lo envíe a París a tratar de convencer al rey de que haga algo que al rey no le interesa y que no tiene ningún sentido. Que lo va a hacer Napoleón, o sea, es fantástico porque lo va a hacer Napoleón Sí, varios siglos más tal adelante, cual ese, sí. ¿no? Pero, mientras tanto, a través de esta argucia diplomática, Leibniz va a París. Y estando en París es como si hubiera llegado a su paraíso, a su Disneylandia. Total. Tal cual, o sea, él dice, ¿no? Y por eso Stuart lo llama como Leibniz enamorado, enamorado de París, Ujú. Sí. ¿no? De los círculos intelectuales, las charlas, los científicos, los libros, las librerías, las calles, ¿no? Todo son 4 años, creo, ¿Sí? que dura en Más París. o menos. 4 años, 4 años. Sí, Ajá. con un pequeño interludio que va a Londres a la Royal Society y Ujú. se devuelve. Pero sí, Y son como sus 4 años de gloria, ¿no? Luego pasa casi que el resto de su vida tratando de conseguir un jefe que lo contrate en París. Exacto. sí, O sea, en París trata de buscar un jefe que lo contrate para quedarse ahí, pero no puede. Entonces le tienen que tomar el pelo a su jefe para que lo deje Ujú, todavía más tiempo en París. Pero es muy bonita la estancia en París ujú. y porque París en ese momento es una ciudad muy extraña, porque es una ciudad que al mismo tiempo huele muy mal y la descripción, cuando uno, en el libro le han mostrado a uno que, no sé, que Ámsterdam tiene canales y que tiene alumbrado público por las noches y que la gente se viste toda muy bien, tanto que uno no distingue entre los amos y los sirvientes. Y de pronto lo primero que le dicen a uno es, París es un barrial. Está llena, o sea, apesta, porque tiene un contenido de azufre en la tierra y se nota y, o sea, como guácala todo. Y sin embargo, París también es esta maravilla llena de palacios y todos los genios del mundo. no, pero además están pasando cosas Ujú. en París, están introduciendo los primeros carros jalados por caballos, Ah, sí, estas carrozas grandotas, están iluminando París, están metiendo drenaje, en fin, están modernizando. sí, le toca justo la época en la que París cambia su fisionomía totalmente Exacto. y Y, se convierte en una ciudad. El número de carros de caballos aumenta exponencialmente en una década. Sí, París se está convirtiendo en esa gran metrópolis justo cuando llega Leibniz. y con una moda muy específica, ¿no? Ah, Que es luego la que la adopta, ¿no? Esta peluca la larguísima, como con peluca. estos trajes barrocos llenos de florituras que él conserva Ujú.
y que luego cuando ya es muy, muy viejo, eso se vuelve como El asunto de burla. un asunto de burla, exacto, es como el viejito loco allá, como que se Sí, viste como hace claro. 50 años, ¿no? Con esa peluca toda extraña Está la última moda de París hace 40 de años. París hace 50 años. Sí, pero Sí, me encanta porque la peluca en particular, que es la que lo va a hacer muy característico, porque es larga y está llena De rulitos. de rizos, rulitos rizos. y negra y tal, es que pues, se está quedando calvo y además tiene como un promontorio en la cabeza, entonces le queda perfecto Sí. para cubrir esas fealdades. El biógrafo compara a Spinoza con Leibniz y mientras Spinoza parece bello, Exacto. guapo, Ajá, y aunque esté, Profundos ojos negros, dice. sí, una mirada y exacto. la piel de oliva y se viste elegante Bien, pero austero, etcétera. Sí. pero austero, exacto, mientras este tipo es jorobado, vive con la cabeza hacia adelante, los brazos son prácticamente insignificantes, tiene unas piernitas y de hecho las cartas de recomendación de presentación de Leibniz dicen, no, no piense que él es como se ve, porque si no, usted lo va a ignorar. Este tipo ahí hay semejante guiñapo que es porque ese cuerpo no funciona para nada. Ese señor es un genio. Cuando lo presentan, dicen, pues, este tipo puede hacer muchas cosas que nadie más puede hacer. Pero sí, es, es, es un... Sí, hay un pequeño sesgo del autor en su Ay, ay, discurso. sí. sí. Nada pequeño. Hay que aceptarlo. Claro, sesgo. No, es radical, es radical. Es radical. La evidencia es... Sí, porque además parece que Leibniz fuera como el prototipo lo que en Colombia llamamos un lagarto. Ajá. Ujú, Es alguien que está tratando siempre de congraciarse con el poder, de conectarse, pero siempre como de exhibir sus conexiones para ganar más conexiones, acercarse al poder con la mayor intimidad y cercanía para seguir medrando en los ámbitos de la élite. Y sí, efectivamente, o sea, Leibniz quiere eso. La pregunta es ¿por qué lo quiere? ¿Para qué? claro. Porque, digamos, hay esta anécdota que es relevante. Cuando Spinoza publica el Tratado Teológico Político, uno de los maestros de Leibniz, Tomasius, escribe una reseña diciendo que es una barbaridad y que el libro es peligrosísimo y que está lleno de errores. Y claro, Leibniz le escribe diciéndole, tiene toda la razón, qué bueno que lo publicó. Doctor Tomasius, qué bueno que... Exacto, hay que demoler a Spinoza. Y al mismo tiempo le está escribiendo a Spinoza diciéndole, es usted un tipo interesantísimo. Profundo filósofo, celebrado Sí. maestro. Exacto, ¿no? Entonces, Sí, hay que pensar, porque eso sí, fíjate que aunque es algo en lo que hace mucho énfasis el biógrafo con un sentido como negativo, ¿no? Como, ay, claro, es que es un doble cara, Leibniz era un tipo. un hipócrita, Leibniz. Sí. A mí siempre me ha parecido que Leibniz lo que era un tipo muy astuto. O sea, se iba saliendo con la suya de alguna manera todo el tiempo. No como él quisiera, porque esa es quizás un poco una tragedia de Leibniz, pero Lo que pasa es que es tan embaucador, porque sí, Mm. es un gran urdidor de esquemas y de planes y argumentador brillante, pero argumenta tanto que a veces uno no sabe qué está defendiendo. ujú, Ujú. Por lo menos para conseguir los movimientos, porque todo el tiempo, o sea, él tiene un puesto sí, sí. y el biógrafo insiste, este tipo es el empleado del príncipe lector, Ujú, pero siempre está buscando si por algún lado conecta para conseguir otro puesto mejor. ujú. Y de hecho, él cambia de amo. Va a cambiar de amo. ¿Sí? Tiene, o sea, primero está con el elector y luego se va con el príncipe de Hannover. Ujú. Ujú. Y bueno, Sí, sí, pero antes de llegar antes de llegar ahí, sí, es muy interesante. A mí hay una parte que me parece muy divertida y que me hizo pensar mucho en Andrés Mejía, y es que era capaz de negociar salarios una y otra vez, siempre al alza, siempre, siempre. siempre pidiendo más dinero y más Sí. dinero Ah, y más dinero.
Pero además los negociaba no porque lo llamaran a decirle qué Sí, éxito ha sido todo lo que has hecho, ¿no? Es como, exacto. ¿qué hubo? Lleva 2 años en París, no ha pasado nada, Todo lo contrario. y entonces aquí que Sí, apúrele en él. No, 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 pero es que antes, de hecho, necesito que me asciendas, sí, es que sí, acá necesito que me pague mi más. misión es aún más Sí, grande. exacto. O sea, si hay un ejemplo de un filósofo que sabe pedir dinero, es Leibniz. Es Leibniz, sin duda. Sí, claro. Ah, me acuerda esto de la anécdota que pone el biógrafo que decía que con lo que vivía un Spinoza, Claro, que para lo que, perdón, para conseguir Así. con qué alimentar un Leibniz, había que poner el dinero para alimentar 11 Spinozas. Una cosa loca. exacto. O sea, un Spinoza, siempre buscando la sobriedad y la moderación y la austeridad, y considerando que el dinero solamente hay que tenerlo en la medida que cumpla una función y ya. Este tipo, este tipo gastaba mucho. Estaba muchísimo. Estaba en una ciudad carísima, Ujú, pero también tenía que estar vestido no sé cómo. Pero es chistoso porque a la vez que le están contando a uno esto sobre los atuendos y la vida social de Leibniz, el tipo no comía. ujú. Por un lado parecía que se le olvidaba comer Y tenía problemas estomacales todo el tiempo. y tenía problemas estomacales y digestivos. Entonces era un desastre. Tenía problemas, sí. Este tipo sí estaba como abandonando el cuerpo de alguna manera, como que su obsesión con los problemas intelectuales y con las grandes preguntas y con las curiosidades científicas lo hacía como olvidarse de su propia existencia física. Ujú. Y su cuerpo se debilitaba, o sea, ya, o sea, era un tipo de 30 años o casi 30 años Ujú. y no cuidaba ese cuerpecito. Y lo extraño es que le duró mucho. Exacto. Y al contrario, el que lo cuidaba mucho y era muy prudente no le duró nada. Pero le duró nada. Bueno, se puso a respirar vidrio Sí, claro, 10 también. años, Con una aparentemente enfermedad ya hereditaria, hereditaria además, porque Sí, claro. su mamá también tenía esa condición pulmonar. pulmonar. Pero el caso es que Sí, ahora se tiende toda una serie de intrigas en torno a lograr contactar Ujú. al judío expulsado ateo, Exacto. y llegar a verlo. Justo en el momento, o sea, mientras tanto, Leibniz tiene tiempo de irse a la Royal Society En Londres. y allá se encuentra cara a cara con alguien que también es un amigo común Ujú. de, De ambos. de Leibniz y de Spinoza, que es Oldenburg, Ujú. que lo lleva a que hable de su máquina de cálculo y el tipo da la teoría de la máquina de cálculo, pero no tiene la máquina de cálculo. Y esa bendita máquina de calcular no va a existir nunca. Y hay gente que no, concibió el antecedente de la computación. Fue una idea que tuvo. Pero eso sí, el tipo quería plata para construirla. No, pero sí inventa el cálculo. O sea, hay que distinguir dos ¿qué cosas. trato? Sí, sí, una cosa es la máquina de calcular y otra cosa es el cálculo. Y otra el Y cálculo. otra es el cálculo infinitesimal, Sí, claro. que luego será una disputa con Newton Una desgracia. de cuál de Sí, los dos es el que Sí, lo inventa y entonces se van a mandar panfletos y se van a inventar falsos y, terrible. ¿no? Pero bueno, sí. Después la gente dice que efectivamente Leibniz lo pensó primero, pero que lo publicó. ¿Cómo es? lo pensó primero y lo publicó después. Y No, que que- Newton lo pensó primero, pero lo publicó después. Exacto. O sea, pero que es como ambos lo pensaron. O sea, al final no, ninguno plagió al otro, pues. ambos llegaron a lo mismo por caminos distintos y de formas diferentes. Sí, Exacto, y Leibniz introduce unos símbolos que no sí. utiliza Newton, y diferencias de ese tipo, pero me parece que en términos generales los dos llegan a la misma, más o menos en un mismo tiempo, llegan a una... Sí, el biógrafo hace todo el esfuerzo como de decir, esto va a ser una pesadilla en la vida de Leibniz, Sí, pero la voy a omitir, como que vamos a centrarnos en la otra pesadilla, el encuentro con Spinoza. Exacto. sí. Sí, pero además es que el biógrafo, bueno, eso es como para, si uno quiere que le echen a uno como una novela filosófica, es buenísimo, porque creo que la manera de narrar Ujú. ¿no? Engancha, es interesante, hay intrigas, hay, mejor dicho, de todo. Y la manera en que narra esa ida de Leibniz
a La Haya, que es donde ya está viviendo Spinoza, al borde, ¿no? Muy cerca de su muerte. Es como, para mí, era como un frenesí de Leibniz de ver dónde podía quedarse, porque lo único que había conseguido de su siguiente puesto, ¿no? Era ser como el bibliotecario de Hannover, de la casa de Hannover. Ujú. que era como un pueblo por allá, que él decía, esto es como lo peor que me puede pasar en la existencia. Sí. Y trata, ¿no? Trata frenéticamente de conseguir en París, no lo logra en un punto, y a él lo están persiguiendo, o sea, persiguiendo para decirle, venga a ocupar su puesto, le estamos pagando desde hace 6 meses y no ha llegado, y no ha llegado, y no ha llegado. Y como que en un punto él les da largas y decide irse a Londres. No dijo como, bueno, de pronto si voy a Londres y les muestro una nueva versión del prototipo de la máquina, entonces me dan un puesto en la sociedad, eh, ¿cómo es? La Royal Society. La Royal Society. Y se va para allá cuando lo están esperando y un poco como acosando para que, para que vaya a Hannover a ocupar el puesto por el que le llevan pagando hace como 2 años. Sí, y hay un viaje por mar a, La Haya. a Holanda. Entonces, claro, ya él dice, bueno, me voy a ir allá, voy a ir a La Haya a conocer al judío. El biógrafo menciona, bueno, no, falta ver qué tanto, pero que él iba también en el mismo barco con William de Orange, ¿no? Ah, sí, Ujú. Que es la casa de Orange, que es la monarquía holandesa, ¿no? Como que iba de vuelta con el mismo, no sé, eso lo menciona. sí. La posesión de William de Orange acaba el sueño republicano que termina en una escena rarísima Ajá, de que los hermanos de Witt terminan siendo ejecutados y luego asados exacto, y comidos por sus conciudadanos. O sea, cuando yo leí eso no podía creerlo. por eso O sí, sea, yo sabía lo de los de Beat y no sé qué, pero no que se los habían comido. sí, Dios mío. que se los habían comido como pedacitos. Yo tampoco tenía ni idea. Y yo dije, claro, volvemos a lo que mencionaba Ernesto hace un rato y es lo peligroso de las ideas de Spinoza, que eran las ideas de los hermanos de Witt también, en términos políticos. Ujú. Ujú, sí, Pero entonces va a Leibniz, a Holanda, a La Haya, y él además llega como con dos cartas de presentación, ¿no? Oldenburg le manda una carta que le dice, por favor, désela a Spinoza, sí, que ellos fueron como amigos por correspondencia, aparentemente, sí. Exacto. eventualmente Eh, Spinoza se da cuenta que Oldenburg nunca lo entendió, porque cuando lo entiende como que se da cuenta de lo peligroso que es, y dejan de escribirse, pero entonces Oldenburg le manda una carta con Leibniz y le dice, por favor, entréguesela personalmente. Esa relación es muy rara porque fue una correspondencia larga, Ujú. fue rica. Spinoza fue explícito Ujú. sobre su sistema, sobre todas las implicaciones de sus ideas. Y Oldenburg, yo creo que a Oldenburg Spinoza le caía muy bien. Mm, En un momento le dice, por favor, publique todo esto, que esto es maravilloso. Usted tiene el deber con la humanidad de hacer conocer todas estas verdades. Y Spinoza está en la época de la cautela, claramente, pero luego se dan cuenta, o sea, o sea, Spinoza se da cuenta tarde. El tipo tiene una habilidad para equivocarse con el juicio sobre las personas. Le pasó muchas veces en la vida de irse deslenguado hablando con la gente que no valía la pena, que no le entendía. Y Oldenburg es un caso perfecto, porque Oldenburg después, cuando se da cuenta de lo que implica las ideas de Spinoza, ujú, se va en lanza en ristre contra las ideas, pero no contra la persona, me parece a mí. Me parece que el tipo siempre le guardó una estima ujú. a Spinoza. ¿Y cuál era la otra carta? Y un respeto de alguna manera. Y la otra era, no sé si era ¿cómo se pronuncia? Tinchhaus, Al Como Finitus o... Fontinitus. Tin- Ajá. A mí siempre se me olvida. Yo sé que es el matemático. Eh, Ujú. Además, no sé si es ese o Schuller, a mí ya se me olvidó, pero le manda una carta de presentación, ¿no? no, Es uno de ellos dos, pero... es que hay dos, es que ellos son dos amigos, porque este matemático tiene un amigo alquimista que le va a tumbar un billete a Leibniz. Así. Ujú. La mayor parte de la correspondencia que se conserva de Leibniz con este señor es que Leibniz está diciendo, oiga, pero págueme lo que le di, y Leibniz le había dado plata para procedimientos alquímicos.
O sea, el genio de Europa, Ujú, pues estaba tan seducido por la alquimia. Bueno, también dicen, pues, igual como todos los genios de la época, Newton también, les encantaba la idea de jugar con la alquimia y tratar de algún día convertir el plomo en oro. Es muy chistoso. ujú, Claro. Y, bueno, porque en esa época para que Spinoza, bueno, no solo supongo que otras personas, pero particularmente Spinoza, ujú, pues para recibir a alguien en su casa tenía que venir presentado, o sea, referido por alguien, porque si no, bien podía ser ujú, alguien que iba a atentar contra su vida, que, ¿no? Entonces, este von Trinchhaus ujú, le, le escribe una carta de presentación, que es lo que suelen hacer. Entonces, le dice, como él es amigo de Spinoza, de correspondencia y demás, entonces le escribe su carta y le dice, y acá, ¿no? Le presento al señor Leibniz, que es de confianza, ¿no? Como no le va a hacer nada, pues. Y entonces llega Leibniz a La Haya sin antes haber concertado la cita. O sea, él también se manda así y dice, como, yo me voy a ir allá, yo me aparezco Llegaba a tocar la y puerta. mira a ver qué pasa. exacto. Sí, además Leibniz no tenía cómo planear ese viaje porque estaba corriendo para la cosa esta del puesto en Hannover. Sí, básicamente se estaba haciendo menso, diríamos ahí, para llegar a Hannover, ¿no? Sí, huyendo. Y entonces, o sea, da una vuelta absurda para llegar y estar ahí y todavía retrasar su llegada a Hannover. Pero lo que es increíble es que sí se encuentra y, digamos, no tenemos en realidad ninguna documentación respecto a la reunión, salvo una nota que hace Leibniz a posteriori, poco después, que tiene que ver un poco con lo que piensa, no de la reunión, sino de las conclusiones que saca Sí, acerca de la discusión que tuvieron. Y aparentemente están entre 3 y 1 semana juntos, sí, por lo menos 3 días hablando. ajá, juntos en una conversación que va a marcar evidentemente a Leibniz. A Spinoza no, porque se nos va a morir muy poco después, pero a Leibniz lo va a marcar para siempre. Inéditos e inconclusos. Para el momento en que se encuentran, Leibniz no ha escrito propiamente un tratado filosófico, no tiene una doctrina, no ha pensado un sistema, es un hombre más de acción, es un hombre de intriga política, es un hombre que se ha dedicado al cálculo y a la jurisprudencia, que está interesado, como decíamos hace un momento, en absolutamente todas las cosas, pero que no se ha sentado a escribir. Y después del encuentro es que va a empezar a escribir su filosofía. Sí. Yo no estoy seguro, y me gustaría un poco preguntarles a ustedes dos qué piensan de la tesis del biógrafo. ¿Realmente la filosofía de Leibniz es una filosofía que reacciona al pensamiento de Spinoza o cómo es la filosofía de Leibniz? Yo voy a dar, o sea, una cosa que, o sea, yo ciertos pasajes del libro tuve que leerlos más de una vez porque o sea, como es un libro que me toca el corazón porque uno tiene uno es fan, uno es amante de sus filósofos. Y mi filósofo de los modernos es Leibniz. Yo después de los años, gracias a nuestra profesora Ángela Calvo, llegué a amar a David Hume, pero durante mi formación, y bueno, le voy a mandar un saludo a Ana María Brigante, que estaba haciendo su tesis sobre la monadología cuando yo estaba comenzando a estudiar, y ella fue la que me mostró a Leibniz primero y después. Entonces, obvio que me encanta Leibniz por eso, obvio. Entonces, uno ama a ciertos filósofos. Y a este señor se mete, como decimos en Colombia, se nos mete al rancho y le sacude a uno todas las admiraciones que pueda tener por semejante genio. Entonces, al volver sobre eso, me di cuenta de una cosa, que el tipo había anunciado desde el principio de la descripción de la formación de Leibniz un interés en la conservación del antiguo orden. Es decir, Leibniz nace en una monarquía muy particular, que es la monarquía del Sacro Imperio Romano Germánico, y va a enrolarse en el servicio de un príncipe elector, como corresponde. Y para él en la cabeza, la herencia medieval del Sacro Imperio es un mundo maravilloso.
esa idea está sustentada en un, digámoslo, en un lenguaje filosófico medieval que tiene a la base un núcleo muy fuerte de aristotelismo, ¿sí? Y que tiene un respeto fundamental por la idea cristiana de Dios y sus instituciones, así no todos los electores sean católicos, porque no todos los electores son católicos. O sea, el imperio es más fuerte que Roma, claramente, pero eso también está en el corazón de Leibniz. Mi punto es ese. Entonces, Leibniz tiene ideas sobre la preservación de la tradición filosófica, política y religiosa que yo creo, ahí, entonces ahí viene mi respuesta a Ernesto. Spinoza pone ese mundo en cuestión. Ese mundo es una idea de Leibniz más que un hecho real. La verdad es que el Sacro Imperio se está desmoronando, pero para Leibniz, de alguna manera, la respuesta al problema de la libertad y la felicidad común está en una cosa así como el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces creo que yo podría creerle al biógrafo en ese sentido. ¿Y tú, Adriana? ¿Qué dices tú, Adri? Mm, yo diría que de cierta manera sí, pero tal vez no de la forma tan, como tan acérrima que él lo describe, ¿no? Porque si llegan a leer el libro, quienes los están escuchando, es como lo plantea como si fuera una obsesión de Leibniz, ¿no? O sea, como que si él se trasnochara pensando en cómo rebatir a Spinoza durante 40 años después de haber estado en La Haya. Y yo creo que sí hay como una intención muy grande, no sé si de refutarlo, pero al menos de quitarle legitimidad a su pensamiento y a ese planteamiento, pues, de este Dios inmanente, ¿no? Vitalista, pero pues que no hay una moral absoluta, no hay dogma, no hay, o sea, de hecho, casi que aceptar eso es un poco aceptar que hay que cambiar muchas de las instituciones políticas y sociales existentes. Como dicen mucho, ¿no? Spinoza es como un revolucionario en ese sentido. Pero entonces yo creo que Leibniz sí reacciona, inicialmente reacciona tal vez, sobre todo porque no quiere como que lo relacionen con Spinoza después de que muere. Él dice, qué oso, ¿no? ¿Cómo me van a, o sea, van a encontrar mis cartas y ahora yo qué hago? ¿Cómo explico esto? Creo que él realmente tenía una curiosidad muy grande que no podía saciar de otra manera sino conociéndolo y hablando con él. Reacciona teóricamente porque precisamente como decía Juanfer, pues él cree en el Dios cristiano o sabe que la creencia que prima es esa y esa es la que se debe defender. Y en ese sentido reacciona como reacciona el resto de Europa, pero no sé si sea como esta obsesión teórica como que nos plantea Stuart. Como fan de Spinoza en esta conversación, pues es bonito pensar que sí, porque en efecto, pues uno dice, bueno, no, ¿cómo vas a rebatir este pensamiento tan excelente que plantea Spinoza? Pero, pero realmente yo creo que él tiene también otras agendas. Y si bien también ambos están guiados por una pregunta ética de cómo vivir en este mundo, cómo ser feliz y qué significa la felicidad en ese mundo que están ellos viviendo, pues los caminos son completamente diferentes y no en un sentido negativo, es decir, no en negación de Spinoza, sino que Leibniz sí construye un sistema y construye pues un aparataje conceptual pues enorme y fantástico también, que no necesariamente es una reacción o una obsesión, ¿no? Como no es su obsesión oculta. Simplemente como el resto de Europa le dice el hereje, le dice el judío, dice que no vale la pena pensar en eso ni refutarlo, y aprovecha que todo el mundo piensa lo mismo y dice, yo no me voy a meter ahí, como para qué, voy a hacer lo mío. Sí, porque mi posición es, o sea, yo entiendo que de alguna manera lo que hace Leibniz es pensar que Spinoza plantea una serie de dificultades con las que él no está propiamente de acuerdo Mm, y que lo que quiere es encontrar una manera de pensar. A ver, no está propiamente de acuerdo, pero al mismo tiempo sabe que Spinoza está diciendo cosas de las que ya no hay vuelta atrás. mm, Es decir, ¿en qué sentido? Hay que pensar en Dios, hay que pensar en la relación mente-cuerpo, hay que pensar en la construcción del Estado y la relación del Estado con los ciudadanos, hay que plantearse el problema de la felicidad personal. Y entonces en eso parece estar de acuerdo en Spinoza, en el sentido de que esos son los temas y que
lo que hace Spinoza es tomar un camino que a él no le convence. No le convence en parte por lo que decía Juan, porque es conservador. Lo que quiere es que las cosas queden como él las conoció, digamos, tanto por convicción propia como por convicción política. Y entonces sale con esta idea increíble, que es la idea de que este es el mejor de los mundos posibles. Que es, digamos, yo sé que Voltaire se burló profundamente en el Cándido de estas ideas de Leibniz, pero eso lo que siempre me ha indicado es que Leibniz tenía como una imaginación, además una imaginación literaria increíble para pensar sus ideas filosóficas. Y entonces, ¿qué implica el mejor de los mundos posibles? Significa que Dios escoge, que es lo primero que le interesa a él señalar. No quiere renunciar a la idea de que al final tiene que hacerlo mejor, pero que es importante que Dios tenga voluntad, tenga algún tipo de voluntad. Y entonces la idea de que este es el mejor de los mundos posibles, que Dios frente a una infinitud de posibilidades decide construir este porque este es el mejor, lo que hace es un poco distinguirlo del Dios de Spinoza, en el sentido de que la naturaleza y Dios no son lo mismo porque Dios tiene la posibilidad de escoger cuál es la naturaleza. Ujú, Creo que eso se debe, es decir, efectivamente, este es el mejor de los mundos posibles, pero es una respuesta a la pregunta de por qué existe el mal, cuál es el sentido de la existencia del mal. Es decir, en un mundo donde Dios es todopoderoso, la existencia del mal a primera vista nos cuestiona. O sea, ¿cómo es que Dios permite esto? En cierto sentido, Dios lo deseó y Dios nos lo mandó. Entonces pues hacemos todas las interpretaciones de que tal vez lo merecemos, que nos lo ganamos, que es un castigo, pero la existencia del mal en el mundo no es un defecto de la creación. O sea, hay que, él lo quiere explicar como esto no es un defecto de la creación. Esto es parte del plan. Ujú, Esto encaja con el resto. Entonces, la cuestión es cómo funcionan los órdenes de las causas, cómo es que una cosa produce otras, mientras que Spinoza, Dios no escoge, lo que se puede es lo que ocurre y todo es necesario. Y comprender a Dios es comprender la naturaleza como serie infinita de causas, cosa que no es posible para los seres humanos, pero en principio ese postulado se puede hacer. Pero en cambio, Leibniz cree que Dios tiene un objetivo. Quiere el bien general de la mejor manera posible. Entonces, en los escenarios que contempla, él los piensa y los encaja de tal manera que, haciendo una especie de balance, tomar y dar, esto es lo que se puede. Yo me acuerdo del concepto de composibilidad, que es una idea que no está en este libro, que para mí es como la clave de cómo es que uno entiende esto. Es que el punto no es que sea posible, sino que estos escenarios se combinan con otros y hacen que el mayor número de escenarios coordinen entre sí. Entonces el mundo está ordenado armónicamente, todos sus elementos concuerdan y concuerda para bien. Eso es lo más impresionante. Entonces, para Leibniz sigue reinando una cosa que va a morir en la modernidad, que es la causa final. ¿Sí? O sea, la reacción es teleológica, para sí, decir, claro. sí, sí, claro, y Spinoza lo que plantea es lo contrario, ¿no? O sea, no hay un fin, exactamente. no hay una aspiración a, Solo causas eficientes. exacto, causa eficiente, causa inmanente, ¿no? Como, Ujú. y mm, yo siento, no sé ustedes cómo lo ven. ¿Ah? Bueno, espérate, hagamos una notica ahí sobre esas dos palabras que acabas de decir, porque la audiencia necesita entenderlo. Ah, claro. O sea, el hecho de pensar a Dios en relación con el mundo como dos cosas distintas es lo que llamamos un Dios trascendente. El creador y la creación son dos cosas aparte y el creador impulsa la creación y le da el ser, pero el creador se mantiene distinto. Spinoza crea en un Dios inmanente. La causa de la creación y la creación se identifican. Son la misma cosa.
El creador no está afuera. La causa primera del ser de la totalidad de lo real se identifica con la totalidad de lo real y no es otra cosa. Eso es inmanente. ¿Y cuál es el orden de los acontecimientos? El orden del acontecimiento es que una causa genera un efecto de manera eficaz, eficiente. Las cantidades de impulso se mueven unas a otras. Sí, yo diría que sí. Un saludo al profesor Gustavo Quirola, que puede estar teniendo un ataque. Un pequeño. Bueno, ahí sí, bueno, si vas a mencionar a Gustavo, voy a hacer un pequeño matiz. Y es, claro, la causa inmanente no es que sea exactamente lo mismo, pero al menos en Spinoza uno dice que las cosas singulares, las cosas finitas, nosotros, o sea, lo que llamamos naturaleza con N minúscula, eh, árboles, plantas, animales, etcétera, todo, expresa la causa esencial, ¿no? O sea, la conexión es a través de como la expresión de la causa, de la causa, digamos, total de las cosas, que es Dios, que en el sistema de Spinoza es Es la N, naturaleza con N mayúscula. exacto, que es naturaleza con N mayúscula, que es causalidad eficiente, es como la potencia de obrar, no es la acción, ¿sí? Así que por eso uno en el sistema espinosista no puede concebir que Dios sea como una persona que decide, ¿no? Como o que tenga voluntad, o que dude, o que diga, bueno, este sí, este no, o que haga un cálculo, porque es más una fuerza que se expresa a través de todo y que se cualifica a través de todo. Y eso implica una idea de lo que hacen los seres humanos. En el universo de Spinoza, un humano que quiere comprender y ser feliz tiene que saberse expresión de la naturaleza. Y esa idea es, yo soy expresión de la naturaleza y me inscribo en el orden de las causas, lo que ocurre en mi vida obedece a las potencias naturales, lo que yo tengo que hacer es aumentar mi potencia de obrar y de existir. Entonces, por eso uno puede decir que en Spinoza puede haber un vitalismo, y es una filosofía cuya metafísica funda una ética preciosa de afirmación de la vida. Tal cual, y de hecho hay una proposición en la, bueno, para las personas que no conocen Spinoza, la ética es como es un libro rarísimo, Sí. pero maravilloso, donde él básicamente postula a modo geométrico, ¿no? Lo llama así. Y entonces, cada parte de este libro comienza con axiomas, definiciones, y luego va a proposiciones. Y cada proposición, como si fuera un libro de geometría, tiene una demostración. Y escolios y bueno, como anotaciones, ¿no? Derivaciones de cada proposición. Y en la cuarta parte, que es como la parte en la que él dice, acá vamos a evaluar como los asuntos humanos, ¿sí? Como la vida en comunidad. Hay una proposición muy bonita, no recuerdo en este momento el número, y es, él dice, no solo dice, no hay nada más útil para el hombre que el hombre, o sea, para las personas no hay nada más útil que las otras personas, que ahí es cuando uno dice, este tipo está en excomunión pensando y planteando este tipo de cosas. Es impresionante. O sea, es una cosa, a mí sinceramente siempre me maravilla un poco. Y hay otra que dice que cuando uno piensa, digamos, a través de la razón, no solo de la imaginación, la meditación de una persona que piensa a través de la intuición no puede ser sino una meditación sobre la vida. Y eso también es muy interesante, porque él dice, cuando uno está pensando, o sea, cuando uno está razonando, alineado con Dios, con la naturaleza en N mayúscula, con lo que significa ser expresión de esa sustancia, uno no puede sino meditar sobre la vida, no sobre la muerte o sobre cualquier otra cosa. Y ahí hay un carácter absolutamente vitalista y maravilloso de la filosofía de Spinoza. Pero creo que nos fuimos por un excurso. Sí, sí, yo justo lo que iba a decir es que nos acercamos ya al final del episodio y como pueden ver mis colegas que son muy filosóficos, están claramente embelesados por Spinoza y yo quisiera hacer una defensa ligera final de Leibniz porque justo me parece que el contraste acá es que, de nuevo, Leibniz es un gran filósofo, pero al mismo tiempo tiene un enorme talento, una imaginación filosófica que lo desborda. O sea, si Spinoza escribe una ética a modo geométrico, Leibniz va a escribir una cosa que se llama la monadología. Y la monadología es un verdadero delirio metafísico, al que Ortega y Gasset llamaba mi metafísica de bolsillo,
porque es un libro muy breve y en ediciones pequeñas podría ser fácilmente traído en cualquier bolsillo de la ropa, porque, digamos, la diferencia fundamental con lo que se ha dicho de Spinoza es que, claro, el Dios de Leibniz conserva la voluntad, conserva un orden trascendente en relación con la naturaleza, el carácter personal de Dios. el carácter personal. Dios es alguien. Exacto, ¿no? Y al mismo tiempo, por supuesto, de alguna manera sostiene un orden teocrático, ¿no? Mantiene la monarquía y mantiene, digamos, este principio, ¿no? General. Pero al mismo tiempo lo induce a pensar en una construcción del mundo, porque en Spinoza sabemos que Dios está compuesto de una infinidad de sustancias, de las cuales las únicas dos que conocemos son, bueno, Dios es una sustancia y tiene dos atributos que son la mente y el cuerpo, entre otros miles de atributos que no conocemos, pero estos dos sí. Pero Leibniz piensa que en realidad el mundo está compuesto de una organización muy compleja, de entidades absolutamente independientes entre sí, que no se comunican entre sí, que no tienen abertura a los otros, es decir, que son entidades como completamente aisladas, que son las mónadas. De las mónadas dice, afirma en la monadología, no tienen ventanas, que es una forma de decir no ven el mundo. Porque el mundo y el universo todo está contenido en la mónada y cada mónada es una versión del universo. Es precioso eso. Es increíble. O sea, siempre me ha volado la cabeza esa idea, ¿no? Esa idea que además luego la biología moderna ha ido empezando como a pensar como posibilidad, ¿no? La idea de que nuestras capacidades de ver el mundo no pueden ser compartidas, por ejemplo, interespecies, en fin. Pero sin irnos tan lejos, las mónadas también constituyen una jerarquía. Y eso es muy importante. Hay una mónada reina, que es Dios, por supuesto, de la cual dependen todo el resto de las mónadas que son súbditas y aunque no se comunican entre ellas, están ordenadas unas a otras, ¿no? Y hay mónadas compuestas de pequeñas mónadas, etcétera. Es fascinante. Es otra versión del mundo, pero que finalmente lo que hace es, y digamos, mientras claramente el modelo de Spinoza se manifiesta siempre con un rigor racional, casi matemático, geométrico, Leibniz se deja escapar, se deja ir por la poesía, insisto. Hay momentos, hay pasajes en su obra en que despega literalmente y muestra un universo increíble. A mí me parece precioso que además de que esas monedas contienen la representación del universo entero, Leibniz explica sus diferencias por la calidad de la representación. Entonces hay niveles de oscuridad y de claridad en el modo en que perciben dentro de sí el universo. Y eso determina sus interacciones. O sea, sus no interacciones, sino su consenso en la armónico en el devenir, que las lleva a organizarse. Entonces el mundo está organizado, pero el mundo está organizado porque tiende en sus partes mínimas a organizarse a partir de una comprensión de la totalidad que les es interna. Eso hay que hacer el ejercicio varias veces. Son unas pocas páginas y se pueden leer muchas. Y a mí me pasa que Leibniz me parece imaginable, pero Spinoza no. Spinoza tiene que ser comprendido. Ujú, A Spinoza o sea, y es lo que dice cada uno. Sí, claro, es que ese es el contraste, exacto. incluso en la escritura filosófica. Exactamente. Sí, o sea, la naturaleza de su filosofía implica que a Spinoza lo entiendes. Y una vez has entendido, es como si se te metiera en las venas y entonces ya el mundo es otra cosa. En cambio, Leibniz, esa es la ventaja de la reacción, se puede imaginar. Y mientras el mundo de Spinoza puede ser muy afirmativo y todo, pero es cruel, el mundo de Leibniz es imaginable, es providente y por tanto es armónico y es bello, me parece. Inéditos e inconclusos.
Muy bien, pues yo creo que ya estamos al final. Me gustaría decir un par de palabras acerca del final de Leibniz. Leibniz va a morir a las 10 de la noche del sábado 14 de noviembre de 1700. Se me acaba de perder. 16. 16. De 1716, ya con una buena edad. Pero me gustaría solamente añadir que una de las cosas simpáticas que tiene Leibniz es al final de su vida se puso a estudiar a China y la cultura china, lo cual de nuevo nos muestra cómo Leibniz era como omnívoro, o sea, estudiaba todo, todo le gustaba. Y una de las cosas por la que le gustaba la cultura china era porque era muy cercana a la idea de mónada. En la religión china hay un concepto que es muy cercano a su idea de mónada y entonces le parecía que la religión china debería de ser dejada como está, porque era la más cercana a la verdad que tenía. Pero bueno, palabras finales, Juan, Adriana. Adri, Mm, me agarraron así como, me quedé pensando en lo que estaba diciendo Ernesto de China. Em, pero bueno, no, como palabras finales, realmente, además de agradecerles de nuevo la invitación, invitar a las personas a que, pues a que si quieren leer esta biografía de un encuentro, que al final es la biografía de dos grandes filósofos que fueron grandes filósofos y luego completamente olvidados durante siglos. Em, están más que invitados, es maravilloso y es una gran aproximación si uno no pues no ha dedicado horas y horas en una biblioteca a tratar de entender estas cosas, pero lo trae de una manera muy, muy interesante. Y yo creo que independientemente de mi inclinación filosófica y vital por Spinoza, pues Leibniz también fue uno de los grandes pensadores de la modernidad temprana, ¿no? Antes de Kant. Y yo creo que algo como que a mí me parece interesante pensar después de haber leído este libro es que cuando Spinoza se preguntaba por o se preocupaba por la verdad, ¿no? La verdad del razonamiento, o sea, que el razonamiento sea verdadero, ¿sí? Que las ideas que estamos justificando sean verdaderas. Siento que Leibniz entendió algo muy importante y es la legitimidad del conocimiento, ¿no? Entonces él busca incluso un poquito más que la verdad de ese conocimiento, de ese argumento que está haciendo, que sea legítimo, que tenga, ¿no? Como ese lugar de legitimidad social y es pues una reflexión que me parece interesante para ese momento pues de la historia y pues invitarlos igual, aunque Spinoza es una lectura árida, es muy maravillosa a que lo conozcan. a mí me encanta haber tenido esta conversación con ustedes dos hoy. Estoy muy contento de haber hablado de esto, de este libro, a su lado. Eh, yo, yo quisiera, es que me quedan dos paradojas de Leibniz en la cabeza. Mientras uno puede tener al menos un esbozo de una historia de amor, así sea una historia de amor fallido en la vida de Spinoza, Ujú, la famosa historia del collar de perlas por el cual él habría perdido la única amada a la que se iba a atrever a decirle que se casara con él. Eh, en Leibniz no hay una historia de amor. Hay un rumor por allá, medio malintencionado, digamos, o sea, hay que leer demasiado en una circunstancia, pero no hay una sola prueba de que Leibniz era homosexual y tenía una relación con uno de sus secretarios por allá en París. Pero eso no tiene ningún sustento. Es decir, el biógrafo construye la hipótesis que otros han construido a partir de pequeñas insinuaciones. Pero Leibniz no escribió una sola línea de correspondencia amorosa después, aunque escribió 120.000 cartas. La obra de Leibniz todavía no está editada toda. O sea, el archivo de Hannover todavía sí, y la gente sigue encontrando cosas aún en su producción que es extraordinaria. Entonces, sí, esa idea de que en todo ese universo maravilloso, en esa dispersión de la curiosidad, sin embargo, pues me suena, me
me conmueve y me perturba un poco también que ninguno de nuestros dos filósofos haya estado enamorado. Sí, eso habla muy mal de Mm, ellos. Sí, muy Muy mal. mal, sí. muy mal, muy mal, muy mal. Definitivamente habla muy mal de la filosofía, además, ¿no? Pero bueno, nosotros sí somos filósofos que nos Sí, enamoramos y exacto. Entonces, viva Platón, viva Aristóteles. viva Ficino. Esa gente sí sabe cómo es la vida. Exacto. Aristóteles se casó 2 veces. Yo sostengo que la historia de amor de Platón es la carta séptima, Ujú. pero ese cuento se los cuento otro día. Pues muy bien, pues desde Bogotá, Panamá y Ciudad de México, pues despedimos el programa. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Padrísimo platicar con ustedes hoy. Fantástico, Adri. Mm, Gracias. muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias, Ignacio. Y bueno, volveremos pronto con más episodios de Inéditos e Inconclusos. Pronto. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e Inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas Vélez. Diseño de logo e identidad visual, Ana María Noguera Díaz Granados. Síguenos en nuestras redes sociales en @inedetincon y comunícate con nosotros al correo inedetincon@gmail.com.